Mi papá levantó una carpa en el noreste de Luisiana, cerca de un pequeño pueblo llamado Wisner. No sé, tal vez tiene 500 o habría unas 500 o 1000 personas de población allí. Y cada noche, Jerry Lee Lewis y yo íbamos con mis padres a tocar el piano. Él cantaba, yo tocaba para que él cantase. Y una iglesia fue establecida. Cientos de personas en esa comunidad entregaron sus vidas y corazones a Jesucristo. Allí había una familia de 5 hermanos que vivían en esa comunidad. 5 hermanos. Y cada uno de ellos entregó su corazón a Cristo con la excepción de uno. Pero antes de hacer eso, antes de decirle sí a Jesús, eran hombres muy rudos, pero antes de su vida con Cristo, eran hombres de apuestas, de consumir alcohol, eran hombres que entregaban su vida a la lujuria y a la lascivia. Ese era su mundo en el que ellos vivían. Uno de ellos, él y su primo eran inseparables. Casi todo el tiempo que veía uno, veía al otro. Siempre estaban juntos. Ellos consumían alcohol fuertemente, a veces hasta peleaban físicamente, pero se terminaba la situación en unas cuantas horas o menos. Pero un sábado en la noche, ambos estaban ebrios y el argumento se iba haciendo más caldeado que lo habitual. Y uno de los hermanos buscó en su pantalón y sacó una 45, una pistola, y le disparó a su primo en el estómago y lo mató instantáneamente. Eso tocó a toda aquella comunidad. Fue algo terrible porque el juez eventualmente le dijo al hombre que había tirado del gatillo, yo pudiese tirar o mencionar ese nombre, pero no lo voy a hacer. Le dijo, si jamás sales tú de la prisión, no vuelvas a este pueblo, no vuelvas aquí, porque si lo haces, uno de esos hermanos te van a matar. Ellos estaban ahí en el salón, en el juzgado. Le dijo, te van a matar y yo no lo voy a poder detener. Lo dejaron salir de la prisión después de un tiempo, en el tiempo cuando mi papá había establecido esta iglesia y todos los hermanos habían venido a Cristo excepto uno. Y ese uno que faltaba contrató a un hombre para que matase a este otro hombre que había matado a su hermano. Y le dispararon a su vehículo. Así de cerca estuvieron de matarlo. Sucede que un sábado de la mañana, yo nunca olvidaré ese día. Yo casualmente estaba en la casa, Francis y yo vivíamos al lado de la casa de mis padres. Y yo casualmente estaba en la casa aquella mañana de mis padres. Y yo vi un carro nuevo que se acercó. Inicialmente no sabía quién era que venía y luego reconocí quién era. Me di cuenta que era uno de los mejores, era uno de los hermanos. No era el que había matado, pero era uno de los hermanos. Un hombre grande, tal vez 6 pies 6 pulgadas, un hombre con unos hombros anchos, fuerte. Él estaba en la fuerza policial en Natchez, Mississippi por un tiempo. Y cuando necesitaban arreglar algún problema, no mandaban a buscar un batallón, sino solamente a un hombre. Y este era el hombre que era llamado. Así que lo vi que él salió de ese vehículo nuevo, Chevrolet. No se molestó en cerrar la puerta de su casa, de su vehículo, perdón. Y él abrió la puerta de la casa nuestra y entró. Inmediatamente entró a la sala donde estábamos. Y él estaba diciendo, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor.
él no se sentó, él seguía caminando en toda la sala. Y yo le pregunté, Bob, ¿qué te pasa? Mi papá también estaba ahí. ¿Qué pasa, Bob? ¿Qué pasa? Y yo no podía entender lo que él estaba diciendo, a qué se estaba refiriendo. Finalmente, él se calmó un poco y empezó a hablar un poco más claro. Él se sentó y empezó a contarnos lo que había sucedido. Dijo, yo escuché que mi primo, el que mató a mi hermano, iba a llegar a la ciudad y yo iba a salir de la ciudad ayer. Pero cambié los planes y no salí. Y hace 30 minutos atrás, yo escuché que alguien tocó la puerta y yo estaba visitando a una familiar la misma mañana. Y él dijo, escuché en la parte de atrás que estaban tocando la puerta. Y cuando yo fui, abrí la puerta como habitualmente para que la familiar no tuviese que pararse. Y allí vi la cara del hombre que había matado a mi hermano, a este hombre que era culpable de haber matado a mi hermano. Y él dijo, yo lo pude haber matado en ese momento con mis manos. Y él dijo, estaba ahí el hombre que había causado tanto dolor y sufrimiento en nuestra familia y que había causado que mi hermano muriese. Lo había matado, lo mató. Y él dijo, en ese momento dijo, ayúdame Jesús. Y él dijo, hermano Jimmy, en lugar de yo cerrar mi puño y caerle a golpes, todo en mi cuerpo quería darle golpes, todo en mí quería darle, pegarle. Pero cuando dijo, Señor, por favor, ayúdame. Y dijo, yo lo sentí dentro de mí. Solamente Dios lo podía hacer, pero me dio un amor en ese momento por ese hombre, instantáneamente. Yo me preguntaba siempre qué iba a hacer en un momento como este, si yo lo viese, qué pensaba yo hacer. Dijo, lo abracé, él se quedó perplejo y empezó a llorar. Dijo, pastor, lo que yo pensaba que no iba a poder tolerar, lo tornó Dios en una gran bendición. Solamente Jesucristo puede hacer algo así. Usted necesita escuchar lo que estoy diciendo, que solamente Jesucristo puede cambiar un corazón y poner amor en él donde antes había odio. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Puede causar que un corazón sea transformado. Nada más lo puede hacer. El budismo no lo puede hacer, el sintoísmo no lo puede hacer, el islam no lo puede hacer, el dinero no lo puede hacer, la ciencia no lo puede hacer. Solo Jesucristo es que ha cambiado los corazones de millones. Alabado, adelante, dele un aplauso al Señor. La mayor palabra que jamás se ha dicho hasta el día de hoy, hasta ese momento en particular, fue cuando el ángel dijo sobre Israel, dará a luz un hijo. Le dijo a María, el ángel Gabriel, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Gloria a nuestro Dios, aleluya al Cordero. Y la mayor palabra que jamás se hablaría unos 33 años después, cuando Jesucristo estuvo en aquella cruz, diciendo, consumado es. El plan de redención había sido ejecutado. Gloria a nuestro Dios. Todo aquel que quiera puede venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Y
Esa es la mayor palabra y será siempre la mayor palabra que jamás se haya hablado, pero aparte de eso, estaba cuando dice que salvará a su pueblo de sus pecados, y lo dijo, un sueño. La encarnación, esa es una palabra muy larga que literalmente significa Dios viniendo a ser hombre. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, Satanás pensó que lo tenía todo. El enemigo pensó, ahora yo tengo la mayor creación de Dios y no hay manera que pueda salirse de este dilema. Porque el hombre fue creado de una manera distinta a los ángeles. Cuando los ángeles fueron creados, todos fueron creados a la vez. De acuerdo al libro de Apocalipsis, tomaría ese pasaje en el capítulo 5, me parece que es cuando Dios creó a los ángeles, los creó 100 trillones de ángeles a la vez. Y son seres muy poderosos, pero aún así, la creación del hombre fue aún mayor que la de los ángeles. David dijo que es el hombre para que tú te preocupes por él. Y lo has creado un poco menor que los ángeles, pero esa palabra ángeles allí debió de haber traducirse un poco menor que la deidad, queriendo decir por encima de los ángeles. La situación del hombre hoy, pues de la caída de Adán y esa naturaleza pecaminosa. Dios nunca quiso que el hombre muriese. Eso vino por el pecado, lo que trataremos con ello en un momento. Pero Satanás pensó lo que cuando Adán y Eva cayeron no había manera de él poder hacerlo, porque los ángeles no podían redimir al hombre porque eran de otra creación. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. Así que Satanás pensó, los tengo ahora. Una tercera parte de los ángeles se habían entrado con él y nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo podrían ellos hacer algo así? Su destino eterno sería un infierno totalmente. Para contestar la pregunta de cómo el mundo allá afuera, 7,5 millones de personas, 7,000 millones de personas en el mundo, no todos, pero casi todos van a ir al infierno lamentablemente. Ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos son los que andan en él. Eso dijo Jesús. Estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que andan en él. ¿Por qué? ¿Por qué está usted aquí el día de hoy? Y qué bueno tenerle con nosotros. Muchos de sus familiares se los quiere tanto, pero ellos no quieren al Señor. ¿Por qué? Es por la incredulidad. No sé cómo los ángeles en la gloria pueden soportar la incredulidad, pero así es. El pecado es algo horrible, horrible. Más terrible que aún lo que nosotros podemos pensar o dar cuenta. Pecado, mejor. Es tan horrible que Dios tuvo que enviar a su Hijo, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario para que podamos ser salvos. Y de malo y de terrible es el pecado. Y algunos hacen la pregunta, bueno, ¿y qué dijeron? Les voy a decir lo que es. Esto es desobediencia a la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. En el principio de los tiempos, cuando Dios creó a Adán y a Eva, y Él dio 2 mandamientos. Uno,
comer de cualquier árbol del huerto del Edén, todo suyo. Número 2, no coman del árbol exacto, gracias. El árbol del bien y del mal. Y alguien dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios puso ese árbol allí? El hombre debe de ser probado, escuche bien. Y el hombre fue probado. No coma ese árbol, el conocimiento del bien y del mal. Eso fue lo que Dios le dijo. Y Adán y Eva, ellos participaron de ese árbol. El pecado es desobediencia a la palabra del Dios Todopoderoso. Es desobedecer su palabra, y esto que tengo en mis manos ahora mismo es su palabra. Entonces un ángel le dijo a José, él dará el pecado. Y Satanás pensó, ahora los tengo, porque el hombre fue creado de una manera distinta a los ángeles. Y cuando el hombre fue creado un par. Y se le dio la habilidad de procreación para traer hijos e hijas de Dios a este mundo. No eran para traer hijos e hijas de Adán al mundo, sino debido a la caída. Ahora cuando un bebé nace es conforme a la imagen de Adán, conforme al pecado original. Y no, yo no creo que haya un bebé en el infierno, no creo que haya un niño que esté bajo la edad de la responsabilidad en el cielo. Jesús dijo, permitan que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero una vez ese niño llega a la edad de responsabilidad, entonces son responsables. Así que el ángel en el sueño le dice a José, este que viene, aleluya, este que nacerá de tu esposa María, este será el Salvador de la humanidad. Él salvará a su pueblo de su pecado. Y usted encuentra la actividad de los ángeles en el Antiguo Testamento, que es mayor que en el Nuevo Testamento, desde la cruz. Y piensen en ese momento. Cuando usted lee su Biblia, usted encuentra que la obra de los ángeles en una magnitud mayor que en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque ahora el Espíritu Santo, debido al hecho de que Jesús ha ido a la cruz y ha expiado todo pecado, el Espíritu Santo ahora puede hacer lo que se tiene que llevar a cabo. No me refiero a que los ángeles nunca ayudaron, pero no creo que son tan gloríferos como lo era en el Antiguo Testamento. Francis y yo estábamos de camino a Atlanta, Georgia, a predicar una campaña para Jimmy Mayo en el Assembly Tabernacle, una gran iglesia, una de las mejores en el mundo en aquel momento. Y estábamos en uno de esos caminos de Georgia que no era una autopista de 4 carriles, sino simplemente un camino o una calle de doble vía, llena de curvas, etcétera, etcétera. Nosotros nos detuvimos en un pequeño restaurante, en un pueblito de Georgia. Y yo entré, me senté a la mesa y sentí fuertemente que yo tenía que salir y sentarme en el vehículo y orar, y así lo hice. Le dije a Francis y a Dani, quédense aquí, desayunen y yo voy a estar en el vehículo. Y el Señor me habló en aquel momento mientras yo estaba sentado detrás de
timón. Me dijo, Satanás te va a tratar de matar hoy. Él no me dijo cómo, por qué, o lo que sea, algo de eso. No solamente me dijo, Satanás te va a tratar de matar hoy. Yo dije, Señor, pero ¿y cómo? ¿Qué pasa? No me dio una respuesta en eso. Pero yo sentí la presencia de Dios en gran manera. Y cuando Francis y Donnie terminaron de su desayuno, vieron en el vehículo y no pasaron 30 minutos. Cuando íbamos conduciendo, yo iba por encima o llegando a la cima de una montaña, digamos así, o una colina. Yo iba remolcando un remolque y en la parte izquierda había vamos a decir, un camino y había un carro que estaba al otro lado pasando y ya no había espacio para yo poder continuar. A mano derecha había un precipicio que no me podía yo tirar de ese lado y todo sucedió tan rápido que yo no podía ni siquiera tocar el freno y yo doblé el timón a la izquierda para evitar chocar contra el vehículo que venía contra mí. Y había una montaña a la mano izquierda, vamos a decir de piedra, una gran pared de piedra que tal vez tenía 30 o 40 pies de altura. Y yo choqué contra esa pared y créalo o no, lo único en ese vehículo que se dañó, se afectó, fue el borde de la luz. Y yo lo levanté y lo entré en el lugar donde iba. Y llegó la gente de donde quiera preguntándose. Hubo un hombre que dijo, cuando yo vi que usted hizo eso, yo pensé, oh Dios, no van a sobrevivir, ahí mueren todos. Los caballeros, el remolque que llevábamos se dobló. Ellos lo pusieron otra vez de la manera correcta. Y me subí en el vehículo y cuando empezamos a salir de allí, le di gracias a los caballeros que nos ayudaron. La presencia de Dios vino sobre mí. Yo empecé a adorar al Señor en lenguas. Y no, yo no vi a un ángel, pero yo sé que allí había un ángel protegiéndonos. Lo creo así. Y creo que nos ha ayudado muchas veces. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Alabado Dios. Y Él salvará a su pueblo. El ángel le dijo a José, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pecado, como mencioné momentos atrás, es horrible. Es algo horrible que ha llenado a este mundo con tumbas. Y por eso es que yo me sorprendo con la iglesia hoy día. Mientras predica en contra del pecado o sobre el pecado, casi en lo absoluto, no predica en el tema. Escuché al caballero que empezó el movimiento Sensible al Buscador. Lo escuché en una entrevista. Y le hicieron la pregunta, pero ¿y cómo fue que usted estableció esta iglesia que tiene ahora 30,000 personas? Él dijo, bueno, nosotros hicimos un sondeo y hicimos un sondeo de el área donde pensábamos que íbamos a establecer la iglesia en esa ciudad. Y él dijo, a 10 millas a la redonda. Y encontramos que la gente no quería que se le predicase del pecado. No querían que se les predicase de la cruz. No querían predicación sobre la sangre. No querían predicación sobre nada de esa naturaleza. Y él dijo, esa es la manera como lo hicimos. No predicamos del pecado, de la cruz o de nada de esa naturaleza. Y esa es la condición en la que está la mayoría de la iglesia moderna hoy. Pero damas y caballeros, el pecado ha llevado a miles de millones al infierno y están allí hoy. Y ese es el resultado del pecado. El pecado ahora mismo no solamente está enviando miles de millones al infierno, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte siempre conlleva pecado. Millones de hogares están siendo destruidos hoy por el pecado.
matrimonios destruidos por el pecado, negocios destruidos por el pecado. ¿Entienden lo que les digo? La salud destruida por el pecado. ¿Se da cuenta que 400,000 personas al año en los Estados Unidos mueren por la nicotina? 400,000 por el pecado. Solamente el pecado. Es que roba, mata y destruye. Las drogas destruyen a tantas personas, cientos de miles. Pecado. Y solamente hay un remedio para el pecado, solamente uno. No hay una docena, ni siquiera dos, solamente una. Y eso es Jesucristo y este crucificado. No hay otra respuesta. No la hay. En la cruz, yo primero vi la luz y las cargas de mi corazón se fueron. Ayer yo vi un segmento de la programación de Dani, ¿cómo se llama? El sermón detrás de la alabanza. Bueno, no recuerdo el nombre. El sermón detrás de la alabanza. ¿Cómo? La historia detrás del himno. Qué bueno que él se sabe el nombre. Exacto, alabado el Señor, ahí está. Y él presentó la historia de un hombre que no puso la alabanza, sino que puso otra, pero en la cruz, ¿correcto, Dani? Señor, ¿escucha eso? Bueno, de todas maneras, él puso una alabanza y dijo que este hermano también escribió en la cruz. Ese es el punto que quiero presentar. Y debes de avergonzarte por no saberlo. Pero lo voy a decir ahora, en la cruz. Yo primero vi la cruz y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista y ahora me regocijo todo el día. Alguien debe de alegrarse en este lugar. En la cruz, yo primero vi la luz. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm happy all the day. Do you have verse 1? ¿Tiene la primera estrofa, por favor? And did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Oh, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm rejoicing all the day. Well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins, they're gone at last. Had a long
of that bad, bad time. But my sins are gone at last. Well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. How long? Speak of that bad, bad time. But my sins are gone. One more time. Well, gone at last. Gone at last. Thank God my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad, bad time. My sins are gone at last. Yes. Glory. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Pueden tomar asiento, damas y caballeros, esa es su respuesta. Y no hay otra para el pecado. Solamente Él quitará su pecado. Y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva, familia, tenía que sacrificar un cordero por persona. Con Abraham vino a ser un cordero por familia. Luego con Israel fue un cordero por toda la nación. Pero cuando Juan presentó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de todo el mundo. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Cada uno de ustedes en este lugar, esta mañana, usted ha nacido de nuevo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y usted está en camino al cielo. Usted escuchará que Él dirá un día, bien, buen siervo fiel, entra en Señor. Él no va a decir, bien, buen siervo exitoso. No, bien, buen, fiel siervo. Y la salvación de las almas, no hay nada mayor que eso. Es la razón por la cual hacemos un llamado al altar casi con cada programación de televisión. Porque primero que nada el Señor me dijo que lo hiciera. En la casa 3 semanas atrás estaba lloviendo un sábado en la mañana. Estaba yo viendo el mensaje de la cruz. Una buena programación, pero no era como muchas que hemos tenido con ese gran mover del Espíritu Santo. Pero sentí en la programación orar por personas para que fuesen salvos. Y lo hice. De repente la presencia del Señor llenó el lugar donde yo estaba. Y el Señor me dijo, eso es lo que quiero que hagas. Porque esta programación de televisión llega a todo el mundo. Hoy está llegando a Polonia, a Francia, Alemania, los Países Bajos, a Italia, Israel, Jordania, a Centroamérica, Suramérica, a toda Norteamérica. Las islas están llegando esta señal. Francis me leyó una carta, me dijo, recibimos muchas cartas así. El hermano vive en Suiza. En Suiza. Dijo, he estado tratando de servir a Jesucristo durante 40 años, pero hasta que escuché la cadena Sunlight y escuché la enseñanza, finalmente aprendí lo que es la victoria en Jesús. Alabado Dios. Y por eso hacemos lo que hacemos, para llevar este evangelio a todo el mundo. Esta es nuestra responsabilidad. Y como dije las últimas semanas, y quiero reiterarlo otra vez, usted está en llamado por Dios, en esta audiencia, usted por la televisión,
Es tan llamado para el evangelismo mundial. Es tan llamado por Dios tanto como yo. Usted piensa en lo que le estoy diciendo. Dice, bueno, pero yo no soy un predicador. No dije que usted es un predicador. Pero usted puede hacer una de tres cosas y ya hay muchos que lo están haciendo. Pueden orar por nosotros diariamente. Ore por nosotros para que Dios se mueva poderosamente en este ministerio para salvación. De eso se trata todo. Número 2, cuéntele a otros sobre la cadena Sonda, sobre el centro familiar de adoración, de que ya muchos lo hacen. Número 3, apóyenos económicamente conforme usted pueda. Dios le ayuda a hacerlo. Pero damas y caballeros, lo más importante en la faz de la tierra es la salvación de las almas. Yo quiero que usted entienda esto, que no hay nada mayor, entienda eso. Y que en su corazón, que palpite ese sentir por el evangelismo mundial. Y usted dice, bueno, pero yo no he sido llamado por Dios como usted. No, nadie es llamado idénticamente, eso es claro. Pero el día cuando usted se sentó y empezó a ver la programación, aquel día Dios le llamó. Él le llamó. Millones y millones de almas alrededor del mundo dependían de usted. Piensen en eso. Y eso le aplica a usted también. Como Dari mencionó, 40 y tantas personas que son miembros del centro familiar de adoración que viven en todo el mundo. En todo el mundo. Usted es responsable por esas almas. Acabo de decir. Solamente esto tienen que saber, que esto es lo más importante del mundo. Jesús dijo, si ganan todo el mundo y pierden su alma, entonces ¿en qué les ha beneficiado? Considérelo. Si usted gana todo el mundo, pierde su alma, ¿qué le ha beneficiado? Considérelo. El resultado final del pecado es el infierno. Quiero que eso se entienda, que el resultado final del pecado, de desobedecer a Dios, de rehusarse a permitir que la salvación llegue a su corazón, es el infierno. Y no me refiero a unos meses, luego está descartado, me refiero a que es para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Inclinen sus rostros. Voy a orar con cada uno de ustedes que necesita oración, que necesita ser salvo. Y donde quiera en el mundo que usted esté, no importa. Dios le ama. Yo quiero que usted me escuche, que Dios le ama. Jesús murió por usted. Él pagó un precio tan grande en la cruz del Calvario por usted si usted no es salvo. Y este es su momento, este es el mayor día que jamás usted conocerá, el mayor momento. La oportunidad se le entrega a usted ahora para decirle sí a Jesucristo, para nacer de nuevo. Ahora yo voy a orar la oración de fe. Yo quiero que esta audiencia aquí ore con usted. Y yo quiero que ustedes en todo el mundo, ustedes que ya son salvos, yo quiero que ustedes oren conmigo también. Esto fortalecerá a aquellos que sí a Cristo. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, las cosas que he hecho, la vida que he llevado. Por favor, perdóname y límpiame con tu preciosa sangre de toda injusticia. Con mi boca confieso al Señor Jesús
En mi corazón, yo creo que Dios le resucitó de entre los muertos y Él vive. En este momento, acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma y le hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, que no puede mentir, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, yo soy salvo. Alabado Dios. Demos al Señor un aplauso de adoración. Acompáñenos el miércoles en la noche en un maravilloso estudio bíblico. Antes de partir, dígale a su prójimo que le ama. No se pierda el estudio bíblico este miércoles y también el domingo en la mañana a las 10. Les amamos, Dios les bendiga, nos vemos el miércoles en la noche. ¡Vamos! Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio.